Bueno, bienvenidas a todos y a todas. Muchas gracias por estar participando de esta actividad. De a poco vemos que se van sumando. Somos 144 en este momento, 145. Esta actividad es la presentación del documento Litio y Transición Socioecológica en Sudamérica, realizado por el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes de la Universidad de Buenos Aires, en colaboración con la Fundación Ebert. Por eso vamos a comenzar con unas palabras de bienvenida de María Julia Eliosov Ferrero, directora de los proyectos de la Fundación Ebert. Julia. Bueno, gracias Martina, gracias a todos, todas quienes están aquí presentes y obviamente también a los y las expositoras. Bueno, ver desde la Fundación Ebert y también en lo particular nos entusiasma y alegra enormemente poder estar finalmente realizando esta actividad que, como charlábamos un ratito antes de iniciar la transmisión, es algo que tenemos planificado ya hace varios meses y que por razones obvias presencialmente teníamos organizado hace varios meses y que lamentablemente no hemos podido llevar adelante de manera presencial, pero aquí estamos. Y bueno, eso, digamos, a la Fundación nos parece, desde la Fundación nos parece que esto es una contribución esencial tanto para la Argentina como para la región, y también en el esfuerzo que hemos realizado de traducir este documento y poder llevarlo a países de habla no hispana para que también se conozca cuáles son las discusiones en torno a la cuestión litífera en la Argentina y en la región. Sabemos que el litio tiene un papel fundamental hoy en día en la transición energética y socioecológica para la Argentina, para el país y para el mundo entero, y que por la tenencia del litio en nuestra región, eso implica un gran desafío, como ustedes dejan muy bien y claramente expuesto en el documento, en las relaciones que se llevan adelante entre el norte y el sur global. La tenencia del litio en nuestro país abre un montón de preguntas que también ustedes exponen con claridad, pero que a mí me parece que algunas de ellas pueden ser resumidas en torno a, sí, en la Argentina tenemos el litio, sí, es una gran herramienta y posibilidad para la transición socioecológica, pero para quienes venimos especialmente del campo de la economía, que esas 3, 4 preguntitas que nos han taladrado la cabeza enormemente, que tienen que ver con, sí, viene el litio, pero el litio para quiénes, el litio para qué, y cómo vamos a obtener y hacer uso de ese litio. Entonces, desde la Fundación nos parece importante y contribuimos a generar este espacio de diálogo para que se promueva el encuentro entre los diferentes actores que tienen que ver con la actividad y con la cuestión litífera, así vinculados a los espacios políticos, técnicos, académicos, a las organizaciones sociales, y como también ustedes bien refieren en el documento, que el conocimiento aplicable no aplicado efectivamente logre hacer mella y logre llevar a nuevas estrategias de desarrollo, a nuevos modos de producción no extractivistas, que incluyan a las comunidades, que incluyan a las economías regionales, que garanticen el buen vivir y pongan la sostenibilidad de nuestras vidas en el centro. Así que, bueno, muy ansiosa y contenta de poder escucharles, y nada más por aquí. Muchas gracias, Julia. Antes de continuar y de presentar a los panelistas y a las panelistas y de comentar cuál va a ser la dinámica, entonces lo invito a Bruno, que es el coordinador del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes, a que nos comente de qué se trata este documento que se ha presentado en diciembre del año pasado. Bueno, buenísimo. En principio quería agradecer a los participantes del webinar que hayan aceptado la propuesta de llevarlo adelante. También agradecer a la Fundación. Lo que menciona Julia es exactamente así. Estamos muy en sintonía respecto de
las cosas que pensamos alrededor del litio. En principio la idea era mencionar medianamente quiénes somos. Somos el grupo de estudios en geopolítica y bienes comunes, 12 integrantes aproximadamente. Acá fundamentalmente era más vinculada a las ciencias formales, pero somos realmente transdisciplinarios, pares en género, y nos interesaba un poco poner en discusión lo que tenía que ver con la cuestión de la electromovilidad, porque hoy es un tema candente, de mucha ebullición, tiene que ver con el agregado de valor específicamente la tecnología del litio, y en pleno tiempo pandémico todo lo que está relacionado con un nuevo paradigma energético florece de una manera tremendamente clara. En ese sentido, queríamos propiciar un espacio de diálogo, de debate, de pensamiento más que nada, de ver cómo podemos pensar la cuestión de la electromovilidad, particularmente para la Argentina, pero que sin duda tiene implicancias para el resto de la región, ¿no? Sin lugar a dudas. En ese sentido, sí, también quería mencionar que hoy en particular posiblemente no vamos a tratar específicamente el tema de la territorialidad, que es algo que abordamos sucesivas veces. Obviamente, como decía Julia recién, esas preguntas nos resuenan a nosotros también de primer orden y creemos que las comunidades deben participar, que los cuidados ambientales y que la sustentabilidad en un sentido hiper fuerte debe ser tenida radicalmente en cuenta, y a su vez que efectivamente lo que es el área de extracción del litio en la Argentina adolece de un tipo de extracción realmente muy furibunda que exporta el producto sin ningún tipo de lineamientos, tanto en términos ambientales como en términos de participación política, como incluso en términos de renta, ¿no? La Argentina tampoco obtiene grandes cosas de eso, de modo tal de que hay un esquema ahí que debe ser modificado en grado sumo, y eso es algo también que debe ser pensado de manera realmente profunda y honda. Ahora bien, específicamente ese tema quizás no vamos a abordar hoy en particular, o no propiciamos eso, fundamentalmente por lo que mencionaba previamente, ¿no? De pensar otra dimensión que tiene que ver con la electromovilidad en particular y la transición energética en general. Y también otra cosa que pensábamos hacer es presentar un texto, ¿no? El texto efectivamente de transición socioecológica, que mencionábamos previamente que realmente es un texto que nosotros condensamos fundamentalmente una parte de la investigación que venimos haciendo hace muchos años, hace cerca de 10 años, pero sobre todo lo que logramos investigar en el último libro que publicamos el año pasado, El litio en Sudamérica, y acá, este pequeño formato de análisis de unas pocas páginas, condensamos toda la información que de alguna manera presentamos en el libro. Es una suerte de resumen, así que los invito realmente a descargar ese texto, Litio y Transición Socioecológica. Está en castellano, está también en inglés, porque produjimos una visión actualizada de los puntos centrales, de lo que tiene que ver con el contexto global, lo que tiene que ver con la dimensión territorial, con los parámetros jurídico-políticos de la extracción, con lo que tiene que ver con el crecimiento tecnológico, particularmente de baterías, pero no solamente de ellas, con las chances que tienen nuestros países, los dilemas, los desafíos que aparecen en nuestros países para pensar una transición energética en sentido fuerte, con ciertas líneas de post-desarrollo y nuevas formas creativas de pensar el desarrollo también igual de fuertes. Es por eso que, de alguna manera, nosotros, ¿por qué litio y transición socioecológica? Y por qué eso también condensa buena parte de lo que pensamos. Porque, en líneas resumidas, nosotros realmente consideramos que el litio como materia prima es algo que carece de sentido si no se vincula de una manera muy fuerte con lo que tiene que ver con un proyecto de sociedad, con un proyecto de transición energética y con un proyecto de transición socioecológica más amplio. En ese sentido, nosotros abogamos básicamente porque esta transición que supone líneas estratégicas, por ejemplo, vinculadas a abandonar los modelos de desarrollo absolutamente productivistas, vinculados al mero crecimiento y tratando de instalar nuevas líneas estratégicas de desarrollo para la Argentina y para la región, centradas en lo que tiene que ver con la capacidad de generar estrategias productivas no fósiles, centradas en lo que tiene que ver con la posibilidad, por ejemplo, de estimular la agroecología, es decir, todo un nuevo modelo de desarrollo que la Argentina se debe, desde nuestro punto de vista, pensar
debatir y sobre todo que crezca la posibilidad de que florezcan efectivamente estas nuevas prácticas vinculadas a otras maneras de pensar nuestra ligación con la naturaleza y con la igualdad, ¿no? O sea, estamos, básicamente, por eso nosotros siempre articulamos el litio a lo que tiene que ver con una justicia ambiental y lo que tiene que ver con una justicia social, y nos parece que ese es el camino por el cual hay que empezar a pensar las líneas de desarrollo genéricas, ¿no? Y en función de eso, el litio efectivamente tiene diversas aristas, y una de ellas, y una de las más fuertes, tiene que ver con las baterías, que son un organón fundamental de la transición socioecológica porque almacenan energía renovable y porque fundamentan la atracción de la electromovilidad que se lanza al mercado de manera ya en masa en buena parte del mundo. Entonces la idea justamente es pensar, debatir y escuchar las voces sobre cuáles son esas posibilidades y esos dilemas que se nos presentan aquí en la Argentina. Así que no los aburro más con esta presentación y en todo caso le cedo la palabra a los expertos en esta materia que seguramente nos van a instruir sobre cosas muy interesantes. Bueno, muchísimas gracias, Bruno. La dinámica entonces de la actividad, que justamente es un diálogo sobre transición energética y electromovilidad, la propuesta es la siguiente: vamos a tener una exposición de 15 minutos de cada uno de los panelistas, y luego vamos a habilitar una ronda de media hora más o menos de preguntas. Les vamos a pedir que las preguntas, estoy viendo que algunas en el chat ya están escritas, están planteadas. Fíjense en la barra de abajo en el Zoom, hay una ventanita que se llama preguntas y respuestas. Les vamos a pedir por favor si pueden plasmar ahí en ese lugar las preguntas que quieran que los y las panelistas contesten al final. Así que bueno, si quieren, damos comienzo. Voy a presentar. Vamos a empezar entonces escuchando a Andrea Calderón. Ella es licenciada en Química, egresada en el año 2005 por la Universidad Nacional de Córdoba, doctora en Química, egresada en el año 2011, en una tesis doctoral en Química de Superficies, Química de Materiales y Electroquímica. Ingresó como carrera de investigadora científica de CONICET en el año 2014 en el INIFTA en La Plata, donde comenzó su investigación en baterías de ion litio, particularmente en síntesis de fosfato de hierro-litio como material catódico. En 2016 comenzó a trabajar en el Laboratorio de Energías Sustentables de FAMAF en la Universidad Nacional de Córdoba, y entre 2017 y 2018 realizó una estadía de 9 meses en el Centro Aeroespacial Alemán en la ciudad de Stuttgart, y una estadía de 6 meses en el Departamento de Química de Materiales del Instituto Nacional de Química en Ljubljana, no sé si lo estoy diciendo bien, en Eslovenia, donde realizó actividades experimentales en el desarrollo de materiales para baterías de litio-azufre. Actualmente trabaja en materiales para baterías de litio-azufre en la síntesis de biocarbones a partir de desechos para la confección de cátodos compuestos de carbono-azufre y en electrolitos poliméricos para la estabilización de ánodos de litio metálico. Desde diciembre de 2019 es miembro del Grupo de Estudios de Geopolítica y Bienes Comunes de la Universidad de Buenos Aires, y desde marzo del 2020 participa en el Foro Interuniversitario de Especialistas de Litio, convocado por el Consejo Interuniversitario Nacional. Vamos a tratar de que las charlas sean de 15 minutos, así que André, te aviso cuando más o menos esté llegando el tiempo. Te escuchamos. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias, Marti, por la participación, por la presentación, y gracias por, el espacio. Para comenzar un diálogo entre electromovilidad y transición energética, primero quería hablar sobre la concepción que tenemos de energía, porque sin duda la energía está relacionada con todas las actividades humanas, al punto que podemos hablar de pobreza energética o de injusticia energética cuando tenemos diferentes accesos el no acceso a ciertas fuentes de energías más seguras, más limpias, o también a las tecnologías que permiten un uso más eficiente y seguro de esta energía.
Tanto en nuestro país como en nuestra región, en Latinoamérica, la pobreza energética existe, es estructural, y esto es debido en gran parte a la concepción mercantil que hay sobre la energía, donde se la trata como un commodity que se debe pagar, y no como un bien común o un derecho humano. Por lo tanto, en la transición energética que ya estamos atravesando, que se encuentra traccionada principalmente no solamente por el agotamiento de las fuentes fósiles, sino además por el cambio climático y la gran degradación ambiental que ha ocurrido como consecuencia de la quema de estos combustibles fósiles, tenemos que pensar una transición no solo en cómo vamos a obtener esta energía, sino además en todo nuestro sistema energético de manera de minimizar los impactos ambientales, pero también de asegurar un acceso más equitativo a toda la población de manera de disminuir esta pobreza energética. Es por esto que cuando hablamos de transición, no hablamos solo de transición energética, sino de una transición socioecológica. Entonces, en este nuevo esquema energético es inevitable pensar el transporte, ya que a nivel global es responsable del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, e incluso en nuestra región es un poco mayor debido a que nuestros sistemas de transporte son bastante más ineficientes en otras partes del mundo. Además, por ejemplo, en Argentina, el 30% de nuestro consumo energético está destinado particularmente al transporte, por lo tanto es evidente que en un esquema de transición energética tenemos que incluir al transporte, y en ese punto es incluir la electromovilidad, el pasaje a electromovilidad. Además, pensando en este pasaje a electromovilidad, no tenemos que perder de vista de que la mitad de la energía eléctrica que producimos hoy en el país, o que utilizamos hoy en el país, proviene a partir de combustibles fósiles, debido a que proviene a partir de centrales térmicas. Entonces, pensar el pasaje a electromovilidad como un mero cambio de tecnología de vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos, sin pensar también en una transformación de esta matriz energética, en realidad no produce una verdadera descarbonización del transporte. Además, que por supuesto, si vamos a empezar a incorporar vehículos eléctricos, vamos a aumentar la demanda de electricidad, y por lo tanto también tenemos que pensar en una adecuación de todo nuestro sistema energético, nuestro sistema eléctrico a esto. Bien, entonces es evidente entonces el vínculo que existe muy estrecho entre electromovilidad y transición energética, y que hay una necesidad de contemplar estas dos cuestiones en un plan estratégico e integral. Por electromovilidad nos referimos a cualquier tipo de vehículo, que puede ser desde bicicletas hasta aviones, que se encuentran impulsados por fuentes energéticas alternativas, limpias, y que utilizan uno o más motores eléctricos para impulsar. Esto incluye desde vehículos puramente impulsados a baterías, vehículos híbridos en todas sus variantes, o vehículos que se movilizan a partir de celdas de combustibles de hidrógeno. Por supuesto, todas las tecnologías tienen sus propias características, y para elegir la más adecuada tenemos que tener en cuenta cuál va a ser su campo de aplicación. Con esto quiero decir, por ejemplo, los vehículos impulsados a hidrógeno tienen tiempos de carga más cortos y tienen autonomías más grandes, por lo tanto son una buena opción si necesitamos cubrir distancias grandes, mientras que, por ejemplo, los vehículos impulsados a baterías tienen una mejor eficiencia energética que los vehículos impulsados a hidrógeno, por lo tanto, si necesitamos cubrir distancias menores, pueden ser una mejor posibilidad. Además, dentro de los vehículos de baterías existen diferentes tipos de tecnologías que van a requerir, por ejemplo, diferentes tipos de cargado. Y entonces, en definitiva, para decidir qué tipo de tecnología vamos a aplicar para electrificar nuestro transporte, tenemos que tener en cuenta las características propias de nuestros territorios, como pueden ser las distancias a recorrer, el tipo de topografía, las temperaturas a las cuales tienen que funcionar estos vehículos, la accesibilidad a estaciones de carga, que tiene que ver con toda nuestra infraestructura eléctrica, y por supuesto también el consenso social. Otra cuestión clave es que no solamente estamos cambiando nuestro sistema energético, sino que estamos pasando de un vector de altísima densidad de energía, como son los combustibles fósiles, hacia otros vectores energéticos cuya densidad es menor. Esto significa que probablemente vamos a tener una disminución en la cantidad de energía disponible, lo cual nos obliga a pensar no solo en una transformación de la materia energética, sino a pensar en términos de eficiencia. Tenemos que obtener esta energía y utilizarla de una manera más inteligente y más eficiente. De por sí, los vehículos eléctricos
son más eficientes que los vehículos de combustión interna, en el sentido de que para cubrir un mismo recorrido van a necesitar una menor cantidad de energía, además de que por supuesto tienen otras ventajas, como que son silenciosos, con lo cual disminuyen las contaminaciones acústicas, por supuesto disminuyen las emisiones de gases, tienen requieren de menores mantenimientos y tienen mayor tiempo de vida útil, o sea, de por sí son más eficientes que los vehículos de combustión interna. Pero cuando pensamos en eficiencia no podemos limitarnos únicamente a un cambio tecnológico, sino que también tenemos que pensar a la electromovilidad como un sistema que tiene que funcionar de forma inteligente. O sea, necesitamos un sistema de transporte limpio, sustentable, pero que además sea dinámico, que permita encontrar la mejor respuesta de movilidad para cada una de las necesidades. Esto implica, por ejemplo, articular y promover, sobre todo el sistema de transporte público, la micromovilidad, sistemas de transporte compartido, etc. Indudablemente, si pensamos en un sistema de transporte eléctrico inteligente, requerimos de una planificación estratégica que esté adaptada a las necesidades y a las características de cada uno de los territorios. Entonces, a nivel global, la transición energética ya está ocurriendo. El parque automotor eléctrico actualmente cuenta con unos 3 millones de unidades y las proyecciones indican que para el año 2025 esto aumentaría a unos 125 millones de unidades, y quienes están a la cabeza de esta transición son principalmente China, que no solamente representa un 40% de la producción de los vehículos eléctricos, sino además un 30% del mercado, y seguidos por Estados Unidos y la Unión Europea. No casualmente, estas naciones que lideran la transición son además quienes lideran la producción de conocimiento científico y tecnológico alrededor de la temática. Es algo inherente a este nuevo paradigma, a esta nueva era energética, que tanto la electromovilidad como las energías renovables requieren de altísimas capacidades tecnológicas. Y el manejo de estas capacidades tecnológicas son los que permiten planificar y diagramar una transición acorde a las necesidades de cada uno de los territorios. Entonces no hay duda de que si queremos encarar esta transición de manera soberana, necesitamos poder conocer y desarrollar estos paquetes tecnológicos en el país. Si bien hoy nos encontramos en desventaja con respecto a los países que están liderando esta transformación, en la Argentina tenemos un sistema científico y tecnológico robusto que ha demostrado que tiene capacidad para adaptarse y para expandirse cuando recibe los estímulos necesarios. Esto es evidente, por ejemplo, en los resultados obtenidos a partir de la política científica desplegada a partir del año 2012, cuando la industrialización del litio se planteó como tema estratégico dentro de las políticas científicas, y lo que llevó a que en pocos años contemos con varios laboratorios en el país, en Catamarca, en Córdoba, en La Plata, en Buenos Aires, en Jujuy, que se encuentran equipados, por ejemplo, para realizar experimentos e investigación alrededor de baterías de litio. También se instaló una planta piloto en ITEC, que es la empresa tecnológica creada entre YPF y CONICET, que también fue creada en el año 2013. Además se creó un instituto de CONICET, el CISMEJO en Jujuy, que es un instituto que está abocado únicamente a investigaciones relacionadas con el litio. Además hubo otros grupos en el país que migraron sus investigaciones hacia esta temática, en cuestiones no solamente técnicas, sino también ambientales y sociales. Entonces, esto muestra que hay como una capacidad del sistema científico de adaptarse y dar respuestas a las necesidades. Si bien todos estos intentos de vinculación con el sector industrial particularmente quedaron truncos debido a diversos obstáculos y debido al debilitamiento también del sistema científico durante la gestión macrista, sin duda no cabe duda de que pusieron el litio dentro de la agenda de la comunidad científica. Si bien no es cierto que no toda la electromovilidad incluye o involucra baterías, como mencionó Bruno recién, es innegable que la batería es un punto central y estratégico dentro de la electromovilidad. Y si bien no es necesario el control del recurso, no es determinante controlar el recurso para poder hacer la producción de baterías, es innegable el carácter estratégico de esto, lo cual se evidencia, por ejemplo, en las asociaciones que diferentes empresas automotrices
que están buscando instalarse en el mercado de electromovilidad, hacen con diferentes empresas mineras extractivas, o por ejemplo, en que recientemente la Unión Europea declaró al litio como una de las materias primas críticas, estimando que en 2050 solamente la Unión Europea va a necesitar 60 veces más litio que la demanda actual. De hecho, hay algunos estudios que también analizan la evolución de las reservas naturales de diversos minerales, el litio entre ellos, suponiendo una transformación de la flota mundial de vehículos a vehículos eléctricos para el año 2050 alrededor, y para eso lo que obtienen es que las reservas de litio se encontrarían en niveles críticos. Y esto sin considerar que además el litio se requiere para otras utilidades, como por ejemplo para hacer baterías que funcionen como reservorios que soporten a energías renovables. Entonces es claro que si queremos pensar en un sistema de transporte eléctrico sustentable, no podemos seguirlo pensando de la forma en que funciona nuestro sistema de transporte hoy. Tenemos que reducir la cantidad de autos que vamos a usar, y tenemos que pensar en un sistema que esté articulado de una forma más eficiente y más inteligente para, como decía hace un rato, para dar una respuesta acorde a las necesidades con un menor requerimiento energético. Pero además, considerando de que en nuestros salares, en los salares de nuestra puna, tenemos vastas reservas de litio, esto nos tiene que interpelar de una forma más profunda para pensar cuál es el tipo de estrategia que vamos a desarrollar alrededor del litio, y para pensar si vamos a someternos a ser menos ofertores de materia prima que estimulen el paso o la transición energética o la transición energética o la transición a la electromovilidad en los países del norte, en los países centrales, o si lo vamos a usar en cambio para hacer una política de desarrollo que nos permita primero dañar nuestras deudas ambientales, nuestras deudas sociales, y desarrollar la industria y la ciencia en nuestro país. No es noticia, o sea, que la soberanía que hoy tenemos sobre nuestros recursos es nula. De hecho, es el único país dentro del triángulo del litio que no ha declarado al litio como recurso estratégico, incluso es uno de los pocos dentro de la región también. Esto hace que el tratamiento del litio sea igual a de cualquier otro mineral. El marco negativo que hoy está vigente no solo permite la explotación de nuestros salares por empresas multinacionales privadas sin ningún tipo de intervención ni regulación del Estado, sino que además nos veda completamente el acceso hacia este recurso, además de los costos ambientales y sociales que sufrimos por estas actividades extractivas. De hecho, por ejemplo, mientras tenemos 2 empresas mineras internacionales que están exportando litio que obtienen de Jujuy y Catamarca, nuestra empresa nacional YPF, para poder fabricar sus grasas y lubricantes, tiene que comprar litio en Chile. En varias ocasiones, miembros de nuestra comunidad científica que están trabajando en la temática se acercaron a las empresas a pedirles muestras de nuestros propios saberes para realizar las investigaciones, y nunca las pudieron obtener. Entonces, es evidente que necesitamos trazar un plan estratégico en torno tanto a la transición energética, a la electromovilidad y al litio como recurso estratégico, de una manera integral y soberana que nos permita definir otro horizonte para que no nos volvamos meras zonas de sacrificio. Para esto se tienen que desplegar series de políticas de diversos niveles, a niveles ambientales, jurídicos, científicos, productivos, de género, donde el sistema científico nacional, que por otro lado está formado en su mayoría en universidades públicas, tiene que poner el conocimiento que ha ido generando en estos años y el que sigue generando la formación de recursos humanos como un insumo para la toma de estas decisiones. A principios de este año se conformó el Foro de Especialistas de Litio en Argentina, el cual está compuesto por representantes de distintos grupos de investigación en la temática letífera alrededor del país, que tiene un carácter multidisciplinario, tiene un carácter federal, es par y género. En la primera declaración que surgió a partir de este foro
se manifestó la preocupación de que nuestro país cumpla solamente hoy un rol de mero exportador de materias primas, y además en la necesidad de crear una Agencia Nacional de Energías Renovables que motorice todo este cambio. En una segunda reunión acordamos además una acción para incorporar a los salares dentro de la ley de humedales, para que se encuentren protegidos dentro de esta ley. Además, recibimos la convocatoria desde el Ministerio de Ciencia para trabajar en una ruta tecnológica que dé respuesta a los proyectos de electromovilidad que viene impulsando el Ministerio de Desarrollo. Entonces, sin duda, lo que necesitamos es articular todos estos esfuerzos, el esfuerzo del Estado con el esfuerzo del sistema científico y técnico y el esfuerzo del sector productivo para poder llevar a cabo todo este tipo de políticas. André, perdón, estamos en el tiempo. Sí, pero si quieres cerrar. Sí, bueno, que sin duda el pasaje a electromovilidad es estratégico para la mayoría de los países para mantener vivas las industrias nacionales automotrices, y nuestro país no puede ser ajeno a esto. Si bien hoy nos encontramos bastante atrasados en cuanto al desarrollo tecnológico, sí se puede empezar en algún tipo de esquema donde se importen partes para permitir el ensamblado en el país, que nos permita hacer una curva de aprendizaje en las diferentes tecnologías y que nos permita empezar a potenciar el desarrollo de las tecnologías locales. Se puede pensar también en algún tipo de vinculación estratégica con los países oferentes de tecnología, pero de una forma realmente estratégica que permita una transferencia tecnológica y que no nos vuelva como meros importadores de tecnología extranjera. Bueno, para terminar, creo que vale la pena resaltar que un modelo de desarrollo que contemple la participación de estos tres sectores nos va a permitir no solamente romper con esta visión de desarrollo puramente economicista, donde se mide a partir solamente de un crecimiento económico, sino empezar a pensarla a partir de una mejora en el bienestar de la calidad de vida de todas las personas de nuestros territorios, pensar en un saneamiento ambiental, y pensar sobre todo en una transición hacia un régimen energético que sea sustentable, que sea más eficiente, que sea democrático y que sea inclusivo. Y ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Sin duda ya tenemos un montón de líneas para ir pensando. Les recuerdo, bueno, están planteando las preguntas en la zona de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Eso vamos a ir contestando luego de la exposición de todos. Muchas gracias nuevamente, André. Vamos a proceder escuchando a Gabriel Correa Perelmuter, quien es técnico mecánico electricista del ENET número 1 de Neuquén, ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba y doctor en energía por el Politécnico di Torino en Italia. Es profesor titular por concurso de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador adjunto de CONICET en el Centro de Investigación y Transferencia de Catamarca. Es director alterno del doctorado en energías renovables que dicta la Universidad Nacional de Catamarca junto a la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional UNDEF, y es coordinador de la Red para Creación del mismo doctorado, financiado por el Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Investigación y Desarrollo del Consejo Interuniversitario Nacional. Además es consejero por los graduados en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro del Foro del Litio, convocado por el Consejo Interuniversitario Nacional, y actualmente es director de 4 proyectos de investigación, es y fue director de 4 tesis doctorales, una terminada y 4 tesis de grado, y director también de becas de doctorado y postdoctorado. Su campo de interés científico es la electromovilidad y la integración de sistemas de hidrógeno y baterías de litio. ¿Quieres comenzar? Bueno, Martina, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación. Gracias, Bruno, gracias, Julia, y a la Fundación Eber, por supuesto, por permitirme participar en este evento. Yo les comentaba que como no puedo con mi genio, armé una presentación. Trataré
entrar en el tiempo que nos propone Martina. En principio me gustaría plantear, intentaré abordar esta temática intentaré abordar la temática que nos proponen desde distintos aspectos, desde aspectos técnicos, tecnológicos, desde aspectos económicos, industriales, en lo que se pueda, desde aspectos socioambientales, por supuesto, y desde aspectos políticos. Arranco planteando una cita del documento que hoy están presentando ustedes, que dice: la transición socioecológica representa una vía para transformar radicalmente la situación a la que nos arroja el cambio ambiental global y las desigualdades e inequidades que prevalecen a nivel global. Grupo de Estudio de Geopolítica y Bienes Comunes. Me parece una excelente cita para empezar esto. Les agradezco que estén presentando el documento, les agradezco que estén desde hace mucho tiempo trabajando en la temática, aglutinando investigadores, investigadoras, convocando empresas, al Estado, y bueno, particularmente hoy organizando esta charla. Como la transición energética es un concepto que justamente ahí está planteado, un concepto que plantea la radicalidad en el traspaso prácticamente de una sociedad a otra. El litio está en el corazón de esa transición energética, está en el corazón porque el litio como mineral es el que está también en el corazón de las baterías. Estas baterías son las que se utilizan para acumular energía en el campo de las energías renovables. Como la mayoría debe saber, las energías renovables son fuentes de energía que no son estables, cambian en función de las condiciones climáticas, y por lo tanto es necesario almacenar esa energía, y ahí entra la batería como parte fundamental de este sistema. Y por supuesto lo que todos y todas conocemos, que es la batería como sistema de portador de energía en dispositivos electrónicos y desde hace algunos años en vehículos eléctricos. Pero por supuesto, digamos, el uso de ese recurso y de ese mineral, cuando los vehículos eléctricos empiezan a penetrar en el mercado mundial, es muchísimo más intensivo. A mí me gustaría plantear una serie de cosas. Yo obviamente soy ingeniero, me siento bastante más cómodo discutiendo cuestiones tecnológicas, pero sí me gustaría dejar planteado lo que yo entiendo sobre el estado de situación de la energía y el estado de situación de nuestra civilización. Creo que partimos de una crisis absoluta, que no solamente es una crisis energética, sino que es una crisis civilizatoria. Pensando a Naomi Klein, que en los últimos días dijo que la normalidad era la crisis, digamos. No estoy hablando solamente de la crisis del COVID, sino que estoy hablando de la crisis producto de nuestros patrones de consumo de minerales, de energía, y ahí me parece que es importante pensar en esta transición. Una transición que, por supuesto, va a estar, digamos, un concepto que va a estar en disputa. No todos y todas pensamos lo mismo acerca de a qué sociedades queremos ir. Sí, probablemente nos estemos poniendo todos y todas de acuerdo con el estado de situación en el cual estamos en esta crisis, pero no sabemos o vamos a disputar ese sentido hacia qué sociedades, y ahí también entra la energía. Esto que planteaba Andrea antes, digamos, sobre el acceso a los recursos, la energía hoy, digamos, el paradigma energético es un paradigma fósil, hiperconcentrado, privado y absolutamente extractivista. Digamos, este es el paradigma de la energía en su estado actual. Producto también de este paradigma y esta idea de el antropoceno como
concepto, digamos, el antropoceno como concepto, que es el ser humano como fuerza geológica capaz de cambiar la fisonomía de nuestro planeta. La energía está profundamente vinculada a esta idea. Así que, bueno, el estado actual de la energía, un poco lo planteaba Andrea recién. Esta transición está traccionada por las cuestiones ambientales, que me parece que es la que más conocida hoy tenemos, pero también hay dos conceptos que a mí me gustaría plantear, que está traccionada también por el agotamiento de los recursos, no solamente fósiles, sino que minerales. Estamos, en principio, acercándonos al pico de varios recursos energéticos que nosotros utilizamos cotidianamente en nuestra vida, y que indudablemente vamos a tener que repensar la forma en la cual los empezamos a utilizar. El litio, por supuesto, esto que planteaba André, digamos, hay un estudio que dice que en el 2050 se estima que ya el recurso del litio va a ser insuficiente. Bueno, indudablemente esto nos interpela y nos pone en situación de empezar a pensar otro tipo de modelo de desarrollo, de modelo de consumo energético, de modelo de sociedad. Pero aparte, digamos, el agotamiento de los recursos se produce en un momento también en el cual cambia la forma de extracción de ese recurso, porque el recurso fósil hasta hace 10 años se extraía de una forma, y a partir de la idea de la metodología del fracking, cambia la forma, aumenta la cantidad de recursos, pero también aumenta la energía que se necesita para extraer ese recurso. Entonces lo que aumenta, lo que se llama, es que disminuye las tasas de retorno energética. La tasa de retorno energética es el cociente entre la energía que se otorga a la sociedad y la energía que insumí en producir esa energía. Entonces, bueno, las tecnologías fósiles están disminuyendo sus tasas de retorno, y sí, esto sí hay que decirlo, las tecnologías renovables están aumentando sus tasas de retorno, porque también están aumentando o creciendo en esta curva de aprendizaje, entonces los costos son menores, y por supuesto la cantidad de energía necesaria para poder extraer una unidad de energía. Pero este es el estado actual. Nosotros en los últimos 300 años nos hemos consumido, o 200 años, nos hemos consumido gran parte de la energía acumulada en millones de años. Estamos quemando en los últimos 50 años lo que nuestro planeta tardó millones de años en generarlo. Estoy hablando del combustible fósil, que aparte de todo, bueno, esto lo quemamos, y cuando lo quemamos generamos impactos terribles sobre el ambiente, sobre, digamos, nuestras sociedades, y también, digamos, generamos impactos sobre nuestro desarrollo o nuestro sistema de distribución de riquezas, porque las sociedades y las regiones más pobres son las que más presión hacen sobre estos ecosistemas, que cada vez están siendo más degradados por el uso intensivo de la energía. Entonces, bueno, a mí me parece que es necesario generar un profundo cuestionamiento a la idea del desarrollo, a este desarrollo que planteaba Bruno y que planteaba la Andrea recién, digamos, un desarrollo pensado solo desde el punto de vista economicista, y cambiar el paradigma, cambiar este paradigma de desarrollo. Ahora, yendo a las cuestiones concretas sobre la relación entre energía y transporte, por supuesto que el transporte de este paradigma energético tiene muchísima importancia, porque como recién decía Andrea, el 30%, esto es un dato de Argentina, el 30% de las emisiones de las emisiones de dióxido de carbono en Argentina son producto del transporte. Y el 30% de la energía que se consume en Argentina también se consume en el transporte. Estos datos son bastante más elevados que a nivel mundial, porque hay regiones, sobre todo Europa,
que tiene un transporte muchísimo más eficiente que el que tenemos nosotros. Nosotros tenemos hoy, en promedio, una tasa del uso de 1,2 personas en cada auto. Esto es una barbaridad, digamos, es utilizar una máquina que pesa 1.200 kilos para transportar 120 kilos como mucho. Indudablemente hay una relación ahí que vamos a tener que replantearla, porque estamos consumiendo en la movilidad humana y de mercancía una cantidad de energía impresionante que a su vez genera una cantidad de emisiones impresionantes. Por supuesto que este dato, no solamente el transporte de pasajeros o de personas, sino que el transporte de carga. En Argentina tenemos, después de los 90, el desguace de un sistema de transporte que es el tren, que efectivamente es el transporte más eficiente por lejos que se conoce hoy y que se conoce hace 200 años. Así que bueno, esto es importante la relación entre la energía y el transporte, es muy importante. Y por eso es que es muy importante pensar en el transporte como traccionador de, digamos, esta transición energética. Yo acá puse dos citas. Los costos económicos para las sociedades que provienen de la contaminación ambiental de material particulado, que es un material que se produce producto de esta combustión interna de los motores, equivale al 3% del Producto Bruto Interno. Estos son datos de Argentina. 3,7% del Producto Bruto Interno supera con creces el porcentaje destinado a la ciencia y la tecnología en el país. Y también que se estimó de manera conservadora que las emisiones de los motores y vehículos podrían estar asociados a casi 1.000 muertes prematuras relacionadas con la contaminación atmosférica durante el 2015. Esto no solamente genera impactos sobre la salud humana, sino que también genera gran impactos económicos, bueno, ambientales y demás. Ahora, yendo a las cuestiones concretas de la electromovilidad, ¿cuál es la diferencia entre un vehículo eléctrico y un vehículo de combustión interna? Probablemente todos acá sepamos cómo es, yo solamente lo voy a explicar para que quede más claro. Los vehículos eléctricos tienen un motor eléctrico que es el que convierte la acumulación de energía eléctrica en energía en movimiento. En cambio, los motores de combustión interna transforman energía química, almacenada en nafta, GNC, lo que sea, diésel, lo transforman en calor y ese calor se transforma en movimiento. Los motores de combustión interna son altamente ineficientes, tienen entre un 15 y un 25% de eficiencia. ¿Esto qué significa? Que de las 100 unidades de energía que yo meto en el tanque de combustible de un vehículo de combustión interna, solo utilizo efectivamente entre 10 y 15 unidades. Entre el 75 y el 85 se pierde en calor y en emisiones, que también, digamos, son emitidas a temperaturas altas y demás. En cambio, en un vehículo eléctrico, ese porcentaje aumenta entre un 75 y un 85%. ¿Por qué son variables los porcentajes? Porque depende el uso de dónde se esté utilizando, valga la redundancia, el vehículo. No es lo mismo, como me imagino que se sabe, no es lo mismo utilizar un vehículo en ruta que utilizar un vehículo en ciudad. ¿Por qué no es lo mismo? Porque los rendimientos y la eficiencia de los motores eléctricos y de combustión interna se modifican en función del punto donde se está aplicando. Si hay muchas paradas y frenados, ese motor, como es en la ciudad, está siendo utilizado mucho más ineficientemente. Ahora, ¿cómo es esa generación eléctrica? Porque acá vemos que entra electricidad. Como recién decía Andrea, esa electricidad en Argentina tiene una matriz, que es una matriz de composiciones diversas. Esto es, digamos, para poder estudiar este sistema completo, se piensan en estudios que se llaman del pozo a la rueda. Se parte de las materias primas, en este caso de energía fósil, en el caso del transporte de gas natural y el diésel, hay un proceso de refinamiento de los combustibles, después hay un transporte de esos combustibles a través de oleoductos, gasoductos o de camiones, como en el caso de las naftas y de los combustibles líquidos en Argentina,
Y luego hay, digamos, el uso en los sistemas de movilidad. En este caso puse un colectivo porque es el estudio que ahora les voy a mostrar en colectivos. Entonces tenemos un colectivo con GNC, un colectivo diésel, un colectivo eléctrico, de los cuales sus fuentes provienen de la matriz energética argentina, y esa matriz energética es un mix entre distintas tecnologías fósiles, hidráulicas, nucleares y renovables también. Y otro, que es hipotético, en el cual se utiliza solamente la energía eléctrica proveniente de energías renovables, energía solar, eólica, geotérmica, lo que sea. ¿Qué fue lo que nos dio este estudio? Esto es un estudio que hicimos con dos colegas, uno de la Universidad de Córdoba, Ramiro Rodríguez, y Pedro Muñoz, que está haciendo su postdoctorado en el CITCA, que es el Centro de Investigaciones y Transferencia de Catamarca. Hicimos este estudio en el cual analizamos diferentes configuraciones de vehículos, buses, tratando de hacer el análisis del pozo a la rueda. Esta es la matriz primaria argentina. Como verán, hay más del 84% de la energía proveniente de combustibles fósiles. Más del 50% vienen del gas de pozo y un 31% del petróleo. Un 6,7% viene de biocombustibles, un 4,69% de la hidráulica y 2,34% de la nuclear y un 2% de renovable. Ahora, si uno va a la matriz eléctrica, porque son distintas, esta es la matriz global argentina de toda la materia prima. Acá hay un porcentaje de esas materias primas que se utiliza para generar energía eléctrica y otro porcentaje que se utiliza para calor, para las industrias, para el gas en nuestra casa y demás. Si pensamos en la matriz secundaria, que es la matriz eléctrica, hay un 60% que proviene de energía fósil, un 24% que proviene de nuclear, de las grandes nucleares, Chacireta, Chocón y todas las que están sobre el río Limay, nuclear el 7%, y ya en Argentina empieza a verse la participación de las renovables en un 7%. Ahora, ¿qué pasa? El vehículo de GNC tiene un consumo bastante mayor que el vehículo eléctrico, estoy hablando del proceso completo, digamos, desde el pozo hasta la rueda. Tiene un consumo prácticamente del doble, o sea, insumimos 2 veces más recursos, más energía en transportar un vehículo GNC, que ese GNC, convertirlo en energía eléctrica, transportarlo y digamos, inyectarlo, cargar un vehículo eléctrico. Pero también genera más dióxido de carbono, genera menos NOx, menos óxidos nitrosos y material particulado. Esto es en un ciclo de ciudad. Ahora, si yo lo llevo al ciclo de ruta, bueno, los consumos son bastante menores. Por esto que les decía antes, digamos, los sistemas son más eficientes, entonces hay un menor consumo de la energía y también una menor emisión. Con esto solamente quiero decir una cosa que planteaba Andrea recién, que es muy necesario estudiar las formas en las cuales se va a aplicar la electromovilidad. No es lo mismo utilizarla en ciclos de ruta que en ciclos de ciudad, no es lo mismo pensarlas para rangos, autonomías altas que para autonomías bajas. Gaby, perdón, estamos en tiempo, ¿eh? Sí, ya terminó, Martí. Y también pensar los sistemas de movilidad no solamente en términos de recursos y de emisiones, sino en términos también de utilización del territorio. No voy a explicar la foto, digamos, esta es una foto transportando 72 personas en auto, en bicicleta o en colectivo. Acá hay un uso del territorio absolutamente elevado que tenemos en Argentina porque el sistema que se prioriza es el de los autos individuales. Entonces, para ir terminando, al menos esta primera parte, me parece que es muy importante conocer los caminos tecnológicos, discutir los caminos tecnológicos, ponernos de acuerdo en los caminos tecnológicos, discutir qué tipo de materiales, para qué tipo de batería vamos a utilizar, si vamos a ensamblar módulos, como planteaba Andrea en el país, qué tipo de módulos, hacia qué mercados queremos
queremos apuntar, qué mercados internos, si se puede pensar en exportar cierto tipo de equipamiento, de elementos que se puedan producir en el país, y digamos, incorporar la mayor cantidad de sectores de los sectores industriales, digamos, de las industrias autopartistas, de las industrias electrónicas, de las industrias automotrices, y para eso es absolutamente imprescindible que el sector científico y tecnológico argentina tenga un conocimiento global sobre la tecnología. Esto se le llama control tecnológico. Necesitamos tener el control tecnológico de estos sistemas. Es absolutamente necesario para generar una innovación tecnológica, para poder decidir sobre qué es lo que queremos hacer, hacia dónde, y para esto necesitamos políticas de Estado. La semana pasada, escuchándolo a Diego Hurtado, que él hablaba sobre el péndulo de Diamant, sobre esta especie de esquizofrenia que tenemos en Argentina, donde se generan procesos tecnológicos que después son destruidos por otros gobiernos. Bueno, necesitamos políticas de Estado que puedan atravesar sucesivos gobiernos, en el caso que se puedan dar, y en este sentido yo pensaba, y también en el foro del litio, Federico Nassif, que es un compañero que está trabajando también en todos estos temas, planteaba que se cumplían 100 años de YPF, y si no es una hermosa oportunidad para tener otra gesta por el estilo, tratando de pensar el recurso del litio dándole valor agregado, y a lo mejor pensar en una empresa nacional, en una empresa pública que pueda digamos, meterse en el tema de electromovilidad, para generar, digamos, una desprimarización de la economía, generar, fortalecer el valor agregado del recurso, generar efectos multiplicadores sobre las economías, y sobre todo sobre las economías regionales, que son quienes hoy están más insertas en los sistemas. Por ejemplo, las autopartistas están en pequeñas economías regionales, y me parece que ahí hay un punto interesantísimo para poder avanzar. Y bueno, ya terminando, me parece que tenemos con qué. Argentina tiene un sistema científico tecnológico que muy bien lo describió recién Andrea. Está el foro del litio, están las industrias que necesitan reconvertirse de cualquier forma, porque esto avanza hacia allá. En el 2026 no solamente va a haber esa producción de vehículos eléctricos, sino que se estima que los vehículos eléctricos van a ser más económicos que los motores de combustión interna. Así que me parece que hay que ir hacia ese lugar. Y parafraseando un poco a Pablo Bertinat, que él plantea que en términos de energía hay que desfosilizar, desprivatizar, desconcentrar, descentralizar, desmercantilizar y democratizar. Así que bueno, eso, y termino con una frase de Simón Rodríguez, que es: o inventamos o erramos. Y bueno, perdón por el tiempo, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. La verdad que nuevamente más aportes y más líneas y reflexiones para seguir enriqueciendo este diálogo sobre transición energética y electromovilidad. Seguramente todas estas cuestiones van a poder ser tomadas en la parte de preguntas que vamos a hacer al final. Y por último, entonces, vamos a escuchar a Marcelo Kloster. Él es ingeniero de la Universidad Tecnológica Nacional y ha realizado trabajos de consultoría y asesoría tecnológica en diversos sectores, con foco en lo que se caracterizan como parte del denominado Green New Deal, energías renovables, donde fue gerente de una consultora hasta diciembre de 2019 y cadena de valor de litio y electromovilidad, desarrollando varios trabajos de asesoría, entre ellos uno para el CIECTI del Ministerio de Ciencia y Tecnología en 2014. Tiene un pasado profesional en posiciones de gestión tecnológica como INVAP, Alvar, General Motors y otras. Actualmente, desde diciembre de 2019, es asesor jefe del Ministro de Desarrollo Productivo en proyectos estratégicos del cambio estructural.
Marcelo, te escuchamos. Muchas gracias por tu presencia aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a la Fundación, a María Julia, a la gente que me ha invitado y a los colegas por esas exposiciones que escuchamos recién, todas por supuesto muy interesantes. Creo que me toca hablar desde la posición de funcionario de gobierno y en particular del Ministerio de Desarrollo Productivo, desde donde nuestro ministro ya ha empezado hace ya tiempo a lanzar algunas iniciativas respecto de algo que se puede caracterizar en general como Green New Deal, en particular una de las líneas que más recurrentemente ha mencionado ha sido la de electromovilidad. Prefiero cambiar ese término por movilidad sustentable, digamos. Estamos trabajando desde el Ministerio en esa temática. Estamos avanzando con estudios, con análisis y con propuestas que todavía no hemos formalizado, pero que verán la luz muy pronto. Y bueno, esas propuestas son básicamente pensando en un poco, creo que siguiendo bastante la línea de las exposiciones anteriores, ingresar en la transición energética que está viviendo el planeta de una manera, de la manera que nosotros creemos que es la manera adecuada para ingresar, ¿no? Y es una decisión, en todo caso, estratégica, es una decisión significativa, importante, y para nosotros reviste mucha trascendencia en nuestra gestión. Si nosotros al final de nuestra administración hubiéramos dejado los objetivos que estamos imaginando, creo que le hacemos un buen aporte a la industrialización en el país, a la transición energética y a la mejora en la eficiencia, que es uno de los temas clave de la electromovilidad. Así que bueno, no voy a tratar de ser cortito, realmente no hay mucho que yo pueda decir en términos de lo que estamos trabajando internamente, porque todavía estamos trabajando, como dije, en el armado de una plataforma de medidas que se asocien al tema de la electromovilidad y al tema del Green New Deal, pero la verdad es que no puedo perdonen, disculpen la simetría, digamos, ¿no? Pero no puedo abrir mucho la información hasta que estas medidas sean lanzadas por el presidente y por el ministro, que creo que va a ocurrir en pocos días, pocas semanas. Pero por supuesto, el objetivo nuestro es el objetivo de una inserción inteligente en la estrategia de Green New Deal, en la estrategia de la movilidad sustentable, capturando las mejores experiencias internacionales, sacando lo mejor de nuestra propia experiencia del pasado, identificando cuáles son los puntos más delicados, más importantes, más significativos, que han sido, digamos, que creemos que han tenido, que han sido negativos en nuestra experiencia, y por supuesto, dotar a todo eso de una visión, de la propia visión del ministro, de los equipos de trabajo, de la administración en general, siguiendo esos lineamientos. El ministro ha escrito 3 libros, en el último de ellos en particular ha dedicado un capítulo importante a Green New Deal. Nosotros creemos que es más que un significante vacío, es muy importante como método de inserción, como escalera
a un desarrollo sustentable y que genere beneficios sociales equitativos e inclusivos. Y bueno, en ese sentido, para nosotros es muy importante que esa curva de entrada a ese mundo se haga de una manera seria, responsable y a lo largo del tiempo con continuidad, sin perder continuidad y sin perder estabilidad. Así que bueno, nosotros cuando elegimos un mecanismo, un criterio de participación en un proyecto, cuando elegimos cómo articular un proyecto, cuáles son las características prioritarias, nos basamos en 4 parámetros principales y en algunos parámetros secundarios. Siempre que tenemos, siempre tenemos como una especie de nuestro pequeño cuadro de oraciones, nuestra pequeña tabla de mandamientos es que los proyectos fundamentalmente tengan una ecuación del punto de vista de la balanza comercial del proyecto positiva. Nos interesan los proyectos que son superevitarios en la balanza de pagos. Eso significa que sean proyectos que tengan un perfil exportador, no necesariamente totalmente exportador, por supuesto, compartido con el mercado doméstico, pero en el neto tiene que ser un proyecto exportador o proyectos que, digamos, que equivalentemente a esa exportación hagan una correcta sustitución de importaciones. Ese es uno de los más importantes, yo diría más significativos, pero fundamentalmente más urgentes de los criterios elegidos, ¿no? Lo vemos todos los días, digamos, ¿no? Esto lo sufrimos contando cuánta gente fue a comprar sus $200 todos los días. El otro factor que nos interesa es un factor asociado a la creación de mano de obra. Nos interesa que los proyectos que vamos incorporando y que vamos sumando sean proyectos que creen mano de obra en lugar de disminuirla, en lugar de anularla, y que esa mano de obra que se crea, en particular, que tenga la mayor calificación posible, ¿no? Trabajo registrado y alta calificación. Esos serían los dos mandantes para ese criterio. El otro criterio que nos parece muy significativo es el criterio regional, el criterio de inserción federal. Nos interesa que los proyectos que vamos eligiendo tengan capacidad para insertarse en los lugares de menor desarrollo relativo. Tenemos un país que tiene una configuración demográfica complicada, ¿no? Somos un país con una especie de macrocefalia que sufrimos. Entonces el objetivo está en que la aparición de nuevos proyectos, que a su vez van a ser los que arrastren inversión, los que arrastren trabajo, los que arrastren actividad productiva y los que arrastren creación de valor, ocurran en los lugares de menor desarrollo relativo, para ir ecualizando la demografía del país. Y el último factor, lo dejo a propósito para lo último, porque quizás sea en principio el menos urgente, pero al mismo tiempo siendo el menos urgente es el más importante. Nosotros creemos que los proyectos que tenemos que elegir tienen que ser proyectos, algo habló el colega Gabriel en su intervención, nosotros llamamos proyectos con captura tecnológica, ¿no? En un mundo, ya hemos aprendido que el mundo y el camino al desarrollo y al desarrollo sustentable se hace sobre la vía de manejar y ser propietario tanto como se pueda en un mundo, por supuesto, que es competitivo, ser propietario de las tecnologías que nosotros manejamos y que queremos abordar. No nos sirven, digamos, los paquetes tecnológicos cerrados, las cajas negras, vengan del país que vengan. Nuestro interés está en que Argentina a futuro
sea dueño de los desarrollos tecnológicos que producen. Así que esos cuatro son los grandes drivers, digamos, por decirlo de alguna manera, y a eso se le pueden sumar algunos factores que son importantes también. Nos interesan los proyectos que hacen desarrollo de proveedores locales, esto lo vemos como algo muy significativo. Nos interesan los proyectos que hacen economía circular, es decir, que tienen muchísima responsabilidad sobre la forma en que gestionan sus productos, subproductos y desechos. Y nos interesan, por supuesto, también todo lo que tenga que ver con el frente de capacitación, el frente educativo, crear capacidades operativas en el país para profesionales, para técnicos, para que se sumen a una cadena de valor estable y que tenga sentido quedarse en la propia provincia, quedarse en el propio pueblo, hacer una carrera, volverse a su propio lugar y continuar un poco lo que pasa en los países más desarrollados de Europa, ¿no? Que vivir en la propia provincia tiene sentido y además uno va eligiendo su propio perfil en base al lugar a donde se crió y a donde vivió toda su vida. Así que bueno, esos son los grandes drivers, y electromovilidad o movilidad sustentable nos enfrenta a un desafío muy significativo, porque todo esto está en el intento de poder capturarlo, y en principio nos parece además un desafío muy, muy significativo en muchísimos frentes, ¿no? Por un lado, por ejemplo, el frente tecnológico. La industria automotriz en Argentina, con el paso de los años, con el paso de las décadas, se ha convertido en una industria que ha perdido muchísimo dinamismo, es una industria que ha perdido capacidades tecnológicas. Hemos ido pasando de la industria automotriz deseada a una industria automotriz más de ensamble, más de, no voy a decir de maquila porque no sería cierto, digamos, pero muy de integración y de poco agregado de valor. Y por lo tanto se ha convertido en una industria deficitaria. No es el caso de este año, pero en el año 2017 fabricar un vehículo en Argentina representaba un impacto en la balanza comercial de $16.700. Ese número, para producir un auto en Argentina en impacto comercial, es mayor que lo que sale un auto importado, comprado en otro país, un auto económico, digamos, ¿no? Es decir, que se pierde totalmente el criterio y la correlación del sentido de tener una industria automotriz. En este año la cosa ha cambiado, pero ha cambiado por motivos que son de público conocimiento, digamos, pero bueno, uno de los motivos de esa asimetría, de esas dificultades de la industria automotriz, es básicamente que Argentina ha ido abandonando, ha ido considerando soslayar actividades importantes en el agregado valor de la fabricación de vehículos, como son la fabricación de cajas y de motores. Una gran parte de ese impacto negativo comercial se da por la importación de cajas de cambio, de las transmisiones, digamos, y de los motores, que son dos piezas muy caras en la composición de costos del vehículo. Bueno, la movilidad sustentable, en particular la electromovilidad, nos ofrece una oportunidad interesante de revertir eso, porque casualmente, casi coincidentemente, son dos piezas que no necesariamente están en el modelo de la electromovilidad como piezas centrales. Por supuesto que se necesita un motor si el vehículo va a ser híbrido, porque usan un motor, digamos, pero la verdad es que la movilidad, el motor de los vehículos híbridos es un motor distinto, está pensado para otra función, no para la función de tracción de la carga completa del vehículo. Entonces, de alguna manera, ahí se da una coincidencia muy razonable para seguir la línea de la electromovilidad. Y la otra cosa que hacemos, por supuesto, es mirar lo que está pasando en el mundo
hay muchos frentes abiertos en cuanto a cuál va a ser la movilidad del futuro. Tenemos lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa, lo que pasa en Extremo Oriente. La realidad ahí es que tenemos que adoptar un patrón de desarrollo que nos sea al mismo tiempo útil a nuestra configuración de desarrollo productivo, de desarrollo industrial, pero al mismo tiempo no nos deje aislados dentro de, estoy pensando, ¿no? Esto se piensa en perspectiva, ¿no? Estoy pensando en 10, 20 años, que no nos deje aislados fabricando un motor que solo se usa en nuestro país, porque eso sería obturar la posibilidad, por ejemplo, de exportaciones. Entonces, cuando uno elige cuál es la movilidad del futuro para su propio país, tiene que hacerlo pensando en cuál es la apuesta a futuro. Para todo el mundo, es como mirar, es como elegir a la reina de la belleza, ¿no? Uno no elige a la que uno cree más linda, sino uno elige a la que cree que todos elegirían. Y en ese sentido entendemos que la movilidad eléctrica es el camino adecuado, en particular porque la movilidad eléctrica es la que propone el elemento clave del cambio, que es el elemento de la eficiencia. Aun cuando tuviéramos la sorpresa, por ejemplo, dentro de 30 años, por decir algo, que el combustible cambiara y la elección fuera combustible a gas, no lo sabemos. China, de hecho, está haciendo hoy una transición de carbón a gas, aun cuando el combustible fuera gas. La movilidad eléctrica se juega en el medio y se interpone en el medio como un elemento que lo que hace es el factor clave de la movilidad eléctrica es sacar al motor de combustión interna de adentro del vehículo. Dejar de distribuir pequeñas máquinas termodinámicas absolutamente ineficientes, como decía Gabriel. El orden de eficiencia termodinámica de una máquina de combustión interna es del orden máximo de 25%, y llevar eso a un gran motor único, por decirlo de una manera, depende de cada matriz eléctrica de los países, pero llevar eso a las eficiencias de los grandes ciclos de gas, las turbinas de gas, donde la eficiencia promedio está en el orden del 80, 85, 90%. Eso solo, esa cuadruplicación de la eficiencia, es suficiente elemento, suficiente factor para entender que aun cuando dentro de 30 años la matriz fuera una matriz de movilidad fuera gas, porque el combustible es el gas, aún en ese caso, la ejecución del cambio químico a eléctricos ocurriría en una condición de mucha mayor eficiencia y los vehículos deberían seguir siendo de características eléctricas. Entonces, bajo toda percepción y todos los análisis que nosotros hemos hecho en los equipos del Ministerio, entendemos que movilidad eléctrica es el vector de salida. Al mismo tiempo, nos ofrece a nosotros, desde el punto de vista regional y continental, una oportunidad muy importante, porque tenemos que ver, nosotros somos un actor importante en la industria automotriz en América Latina, junto con Brasil y con México, y eso, desde el punto de vista de sostener una industria de transporte, una industria automotriz en nuestro país, significa tomar decisiones ahora que van a tener efectos dentro de 10 o 20 años. Nosotros queremos sostener a la industria automotriz en términos de que nos parece un gran productor de valor agregado, nos parece un gran generador de mano de obra, nos parece que la red de autopartes, la red de fabricantes de electroautopartes, de equipo auxiliar, de todos los accesorios que aparecen alrededor de la industria automotriz eléctrica son beneficiosos, y entonces queremos centrarnos en que eso debe sostenerse, ¿no? Ahí en ese sentido somos muy pragmáticos. Así que todo lo que estamos haciendo en nuestro ministerio lo estamos haciendo en pro de que ese desarrollo se haga tan dentro de nuestro control como es posible,
por supuesto, en un mundo que compite por la energía, por las plataformas industriales, por las tecnologías, entonces, en ese lugar donde tenemos enormes capacidades desde el punto de vista científico, desde el punto de vista tecnológico, nos interesa que esas capacidades puedan ser transmitidas, puedan perdurar en el desarrollo productivo. Alguien, no me acuerdo si Andrea o Gabriel hicieron una descripción de que Argentina tiene muchos avances hechos en varios frentes en fabricación de baterías. Eso es cierto, eso es así. El problema que tenemos es que en todos esos avances, en general terminamos en el mismo punto, que es en el punto de la planta piloto, ¿no? Todos nuestros avances desde el punto de vista científico, tecnológico, avanzan exitosamente, tenemos científicos muy buenos, tenemos gente muy capacitada, bien formada, tenemos científicos de primer nivel que se codean con los científicos en el frente internacional en desarrollo tecnológico, pero lo cierto es que en general terminamos en el frente de lo que se llama en la carrera tecnológica el Valle de la Muerte, que es pasar de la planta piloto a la producción industrial. Y en particular, la movilidad eléctrica, y en particular un jugador dentro de la movilidad eléctrica, que es la batería, han cambiado totalmente la concepción de fabricación. Pasamos de un conjunto motor de combustión interna, transmisión de 5.000 piezas, algunas de ellas rotantes, con toda una ingeniería, millones de dólares gastados solo en el diseño y en la ingeniería, pasamos a una movilidad donde con 300 piezas en total tenemos batería, mazo de cables, sistema de gestión, motor eléctrico. Entonces, al bajar los volúmenes de la cantidad de piezas, y además con otra característica, que es la característica tecnológica mecánica. Yo necesito un motor de combustión interna, me sirve para un cierto rango de vehículos. Yo uso un motor y las fábricas de las terminales automotrices diseñan un motor y ese motor tiene que cumplir con una gama amplia, pero nunca infinita, un espectro determinado para ciertas plataformas de vehículos. Eso tiene que ver con características mecánicas. Eso no ocurre con los motores, con la electromovilidad. Yo lo que fabrico son baterías y lo que uso son electrones. Los electrones no preguntan cómo son las características técnicas del vehículo que van a ir a alimentar. Entonces las baterías en el fondo son todas iguales. Es una cuestión de configuración que es un tema menor en la resolución de la ingeniería de un vehículo. Por lo tanto, lo que termina ocurriendo es que nos enfrentamos a algo que ustedes y yo creo que conocemos, que es que las fábricas dejan de llamarse fábricas y se empiezan a llamar gigafábricas, porque la producción es masiva y porque se habla, las cosas se miden en millones, ¿no? Millones de baterías de producción. Bueno, eso tiene una contracara, y la contracara de eso es las enormes inversiones que esas fábricas requieren para ser económicamente eficientes. Simplemente una cuestión de eficiencia económica de escala. Y por lo tanto, ahí estamos hablando de, hay pocas fábricas eléctricas en el mundo de baterías eléctricas para la gran producción que hay. Bueno, ese es un desafío que tenemos, ver cómo integramos nuestras capacidades, nuestras ventajas competitivas, nuestras ventajas geográficas a esas posibilidades. Eso es un desafío que tenemos por delante, maximizar las capacidades de lo que ya tenemos en Argentina e integrarlo a inversiones de gran magnitud, donde, por supuesto, lo que se requieren son volúmenes de divisa en general, moneda dura, bastante importantes. Entonces, hay que ser realista en términos de que todo lo que tenemos está muy bien, nos costó mucho y nos costó mucho en moneda y en recursos y en tiempo, pero eso, así como estamos, tenemos que ayudar a que eso encuentre su grado de vinculación y articulación para seguir creciendo. Y la verdad es que es difícil conseguir en las condiciones
argentinas, en las condiciones actuales, en las condiciones de pandemia, pero también por fuera de la pandemia, en las condiciones normales, es difícil conseguir inversores de grandes magnitudes nacionales. Entonces ahí nos encontramos con un desafío. Y eso inevitablemente va a llevarnos a negociaciones y va a llevarnos a mirar el tema con al mismo tiempo pragmatismo y defensa de nuestros intereses. Como dije, siguiendo aquellos 4 drivers que mencioné al principio. Eso está claro y está vigente. Lo que necesitamos es que nuestras capacidades industriales y tecnológicas en electromovilidad, en movilidad sustentable, se robustezcan. Así que bueno, eso es un poco nuestra perspectiva, nuestro mensaje. Martina me está diciendo que se termina el tiempo. Muy bien. Bueno, cerrando esto, digamos, cerrando eso, no mucho más para decir, responder preguntas, lo que ustedes consideren, pero muy satisfecho, muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que muy interesante la posición y las variables que hay que tener en cuenta a la hora de pensar una estrategia desde el Estado. La verdad que hay muchísimas preguntas, hay 29 solo en la zona de preguntas y respuestas, más otras en el chat, más otras en el Facebook. Voy a tratar de ir agrupándolas. De todas maneras, antes de hacer eso, quiero recuperar el mensaje que escribe en el chat Raúl Sajama de la comunidad de Angosto en Jujuy, donde establece una serie de puntos que las comunidades están demandando. Nosotros al comienzo, Bruno decía que esta actividad en particular le hemos pensado más en lo que sería la parte de la industrialización del recurso y de una política de electromovilidad. Por eso no estamos teniendo en cuenta en esta actividad en particular la problemática de las comunidades, pero es algo que permanentemente en todos nuestros estudios tenemos en cuenta y que está contemplada en el documento que estamos presentando. Solo voy a leer lo que escribe Raúl en el chat, la última parte, donde comenta que los indígenas solicitamos que no nos invisibilicen legalmente, que estos actos de gobierno en lo energético se realicen con el convenio 169 de la OIT, que es el que establece el protocolo de consulta libre, previa e informada a los pueblos que viven en los salares, y teniendo en cuenta la Constitución Nacional también. Muchas gracias, Raúl, por ese comentario, y bueno, voy a tratar de ver, quizás, ya que Marcelo ha sido el último en hablar, hay muchas preguntas que creo que están dirigidas hacia vos, voy a tratar de agruparlas, y luego les hago preguntas particulares también a Gabriel y a Andrea. A Marcelo querría preguntarle si es que hay un anteproyecto o plan de infraestructura para la transición energética. Voy a hacer varias preguntas en una. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo hacer para que estos proyectos, cómo intervenir políticamente para que estos proyectos de investigación y desarrollo puedan llevarse a cabo en un mediano plazo? Si hay alguna posibilidad de declarar al litio recurso estratégico, y cómo se contempla la posibilidad del diálogo, que es algo que el gobierno viene sosteniendo, el diálogo con una multiplicidad de actores a la hora de tomar una decisión, cómo eso se lleva a la práctica para el caso de la industrialización del litio en Argentina. Y en ese sentido, ¿qué rol va a ocupar la comunidad científica? No sé en qué orden las queremos responder. Tomé nota de la primera, perdón, no tomé nota de la siguiente. Te pido que me vayas ayudando con las preguntas. Proyectos, la primera pregunta es proyectos de infraestructura y de electromovilidad, si estamos pensando en alguna plataforma. Sí, efectivamente. En movilidad sustentable estamos pensando seriamente, ya estamos trabajando en un proyecto de ley, que estamos en plena redacción y, bueno, análisis de los impactos, pero sí, movilidad sustentable va a tener la presentación de un proyecto de ley que elevaremos, que Casa Rosada elevará al Congreso, y bueno, ese es un proyecto que estamos trabajando. De nuevo,
no puedo abrir mucho en esta instancia información sobre el contenido del proyecto, pero bueno, es un proyecto dentro de los lineamientos que les mencioné, con foco básicamente en la producción nacional de vehículos móviles sustentables. Y ese proyecto, digo, para cerrar, incluye cuestiones, por supuesto, asociadas con infraestructura eléctrica, claramente. Es uno de los grandes temas de la plataforma, ¿no? De la alimentación eléctrica. El otro día hacíamos una cuenta con los colegas, electrificar, dotar de suministro eléctrico a una plataforma de todos los buses del AMBA, si todos esos buses, esos colectivos del AMBA fueran eléctricos, significa la energía eléctrica de la represa del Chocón, para poner un ejemplo, digamos, ¿no? Esa es la potencia en juego, digamos. Así que claramente la movilidad eléctrica impone un desafío también en la cuestión de la infraestructura. ¿Hay una más? Sí, hay varias más. A ver, dale. Preguntaban, sí, perdón, si hay posibilidad de declarar al litio recurso estratégico. Nosotros no lo vemos todavía como algo crítico en esta instancia. El secretario de Minería, Alberto Hensel, tiene una propuesta en su mesa de trabajo sobre el tema y lo está analizando, digamos. Él es la persona que toma esa decisión, pero de momento y en las actuales circunstancias no lo vemos como un paso inmediato y un paso crítico. Sabemos, sí, entendemos lo que pasó en Europa y entendemos lo que pasó en Chile y lo estamos analizando. Bien, y luego, ¿cómo se puede intervenir para que los proyectos de ciencia y tecnología se puedan aplicar en un mediano plazo, por un lado, y por otro lado, cómo se contempla el diálogo entre múltiples actores que el gobierno viene llevando en diferentes aspectos de su política, cómo se lo podría tener en cuenta en un proyecto de industrialización del litio en Argentina, y qué rol va a tener la comunidad científica en ese diálogo? Bueno, ese ha sido, digamos, esa pregunta va un poco, me parece, a la raíz de uno de los grandes signos de pregunta del desarrollo argentino, que es si no hay demasiada desarticulación entre sectores que deberían tener naturalmente mayor vinculación. Solo por decir un ejemplo, en Australia hay un ministerio que se llama Ministerio de Ciencia, Industria e Innovación. En el mismo ministerio, los temas de ciencia y tecnología se tratan en conjunto con los temas de industrialización y desarrollo productivo. Nosotros lo que sí podemos decir es que tenemos una vinculación muy cercana y muy firme con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y entendemos que ahí se produce una interfase, un sector de intersección fundamental, que es el de arrastrar hacia el sector, traccionar hacia el sector productivo esos proyectos que empiezan siendo un paper, que empiezan siendo una validación tecnológica y que con el paso del tiempo pasan a ser un prototipo y pasan a ser eventualmente una planta piloto o una pequeña producción evaluatoria. Una de las claves de esto consiste fundamentalmente en poder llevar eso al terreno productivo, y lo sabemos y nos consta, y tenemos una mesa permanente con el Ministerio y en particular también con la Agencia de Promoción Científica, que es el brazo que va acompañando y va monitoreando y va financiando todos estos impulsos, y claramente trabajamos con ellos para que esto ocurra ahora. Está en el esfuerzo de las dos partes, que esto se maximice y que esto tenga sustrato y tenga cuerpo. Pero la comunidad científica sigue teniendo, incluso bajo la cuestión de la movilidad sustentable, sigue teniendo a su ministerio, al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a la agencia, y a todo lo que es CONICET y todo el sistema de institutos,
como los grandes lugares de desarrollo de ciencia y tecnología. Nosotros lo que ofrecemos desde nuestro Ministerio de Desarrollo Productivo es un punto de tracción. Vamos a trabajar para industrializar, vamos a trabajar para inserción nacional, para implantación de plantas, y eso debería naturalmente traccionar a todo el sistema para que se enfoque, para que se alinee a que sus trabajos, su esfuerzo, sus recursos acompañen esta movilidad. De hecho, tengo que decir, lo sentimos de esa manera. Yo en las 2 o 3 mesas que he tenido con el sector científico y tecnológico, en general he sentido que ellos tienen más motor que yo, tienen más energía que yo, están atrás del tema y me están empujando, digamos, para que esto ocurra de esta manera, digamos. Pero bueno, en un punto también reconocer que no es un lugar de nuestra intervención directa, ¿no? Nosotros somos el Ministerio de Desarrollo Productivo. Y hay otra pregunta más, que es cómo articular para que todos los sectores dialoguen en esta mesa. Efectivamente, la verdad es que todavía no ha ocurrido en cuanto a movilidad sustentable, dado que nosotros no hemos publicado, no hemos hecho público la plataforma que tenemos preparada para el sector, no hemos lanzado al debate público con sectores que son significativos en esto, no solo el sector científico, las cámaras, las asociaciones, todo lo que tenga que ver con infraestructura eléctrica, todo lo que tenga que ver con innovación, todo lo que tenga que ver con ambiente, todo lo que tenga que ver con educación. Es decir, esto impacta horizontalmente a muchísimos sectores. Nosotros no hemos hecho todavía ese avance sobre los sectores privados, sobre empresas, sobre firmas. Ha habido de parte del ministro alguna visita a empresa, ha habido alguna charla, pero por ahora no hemos hecho eso. Cuando ocurra, por supuesto, queremos que todos se sumen, no hay sector que no sume, todos se suman a todos los que quieran se suman a esta plataforma. Hay un montón de actividades para fomentar. Por un lado, por ejemplo, el tema educativo, sin ir más lejos, ¿no? Las escuelas técnicas de la Argentina, los viejos colegios industriales tienen que empezar a pensar, el INET, el Ministerio de Educación, tienen que empezar a pensar en carreras, en especializaciones, en especialidades, en tecnicaturas que validen los sectores duros de la movilidad sustentable. Algo parecido pensamos con el tema de ambiente. El Ministerio de Ambiente tiene que ser el driver del monitoreo y control de una actividad que mejora la eficiencia energética, pero por ejemplo que dentro de 8 o 10 años empieza a dejar baterías en desuso en algún lugar. Eso también hay que pensarlo. Entonces, ahí tenemos varios desafíos. Todos ellos interesantes y todos ellos confiamos y estamos tranquilos que las cabezas de los argentinos, la cabeza de nuestros sectores involucrados tienen capacidades para afrontar estos desafíos. No, ninguno de ellos es imposible. Bien, muchas gracias. Bueno, ahora también voy a tratar de juntar algunas preguntas para esta vez, para Andrea me parece, bueno, que creo que ya se han contestado aquí, si es que hay baterías de litio, hemos dicho que todos los proyectos los proyectos que hay están a escala piloto, pero preguntan esto, si hay fábricas de baterías de litio o reciclado, qué tan lejos estamos de tener una, y qué posibilidades hay de asociarse con Bolivia o con Chile para realizar una explotación de recursos de litio de forma sustentable, por un lado, o para mejorar condiciones de investigación y de desarrollo. Bueno, gracias Martí. Bueno, para empezar, la primera pregunta era sobre si ya hay fábricas de baterías o de reciclado de baterías. Bueno, actualmente no hay en Argentina. Sí hay algunas empresas que están haciendo algunas experiencias en cuanto al ensamblado de celdas, generar los paquetes de baterías a partir del ensamblado de celdas que se importan, pero no hay desarrollo local aún. Esto es algo que lo venimos hablando hace mucho en distintos ámbitos
el ámbito científico, pero básicamente para poder tener una fábrica de baterías en el país hacen falta que se den una multiplicidad de factores, por lo cual no es muy sencillo decir si hoy es posible tenerlo. Particularmente el financiamiento económico es un tema muy importante ahí. Y lo otro era lo de vincular, perdón, me repetí, Martí, de vincular esfuerzos con Chile y Bolivia en el desarrollo tecnológico. Sí, tanto para la explotación como para el desarrollo, la industrialización del litio. Bien, en cuanto particularmente de la vinculación en el sector científico-tecnológico, que es donde mejor conozco, nosotros hemos tenido, particularmente nuestro laboratorio ha tenido algunos intentos de vinculación con laboratorios tanto de Chile como de Bolivia. Hemos tenido estudiantes de Chile que han venido a participar, pero han sido todos esfuerzos individuales. No es que se ha encarado a partir de una política que nos permite integrar, lo cual además es un poco difícil porque el tratamiento que se da al tema del litio en los tres países es muy diferente. Tanto Chile como Bolivia lo tienen como recurso estratégico, pero en Chile se lo maneja más con una corte más neoliberal, si bien hay una cierta participación del Estado en cuanto a las rentas y qué sé yo, en cuanto al control de las técnicas extractivas o al agregado de valor al recurso, la verdad es que no hay muchos avances. En cuanto a Bolivia, no solamente que el recurso es estratégico, sino que además se ha desarrollado una política de desarrollo alrededor del recurso, ya tienen fábricas de material catódico, creo que ya están funcionando, y bueno, y también se han metido en el desarrollo de técnicas extractivas que sean más adecuadas para sus territorios. Pero sin embargo no hay todavía alguna política de trabajo así como en conjunto entre los tres países. Creo que eso. Sí, muchísimas gracias. Por último no, pero ahora para Gabriel. ¿Qué pasa si se cambia la tecnología de baterías y el litio se reemplaza por otra tecnología? ¿Qué pasaría con ese entramado científico? ¿Y por qué es importante el control y dominio de la tecnología litífera y de sus paquetes tecnológicos? Bueno, con respecto a la primera pregunta, una cosa que me olvidé de decirla justamente, y bueno, un poco Marcelo lo decía antes, digamos, elegir la tracción eléctrica como forma de movilidad va a permitir, incluso si se genera la energía eléctrica con la fuente o con gas, por ejemplo, como planteaba recién Marcelo, permite mantener exactamente la misma arquitectura de los vehículos. Los vehículos siguen siendo iguales, los motores eléctricos pueden ser un motor eléctrico o varios motores eléctricos en las ruedas. Después hay una serie de dispositivos electrónicos que se utilizan para condicionar la energía que va después a los motores eléctricos, pero ese que es el corazón, que se llama tren de potencia, sigue siendo el mismo. Probablemente y esto es una discusión a nivel mundial, las baterías de litio van a formar parte de nuestra transición para los próximos 15 años, y seguramente las baterías de litio, como planteaba Andrea, no van a ser utilizadas en todos los sectores del transporte. Hay sectores del transporte que van a ser reemplazados por celdas de combustible. Las celdas de combustible son dispositivos electroquímicos que utilizan, digamos, la combinación del hidrógeno y del oxígeno para generar energía eléctrica. La diferencia es que el almacenamiento de la energía se hace externamente y no en la batería. Entonces uno puede almacenar en forma química, almacenando el hidrógeno, que también se produce se podría producir a través de fuentes renovables, y tener, digamos, una ventura y un camino completamente renovable. Entonces, a lo mejor, y en esto está la discusión también, en los próximos 20 años
el reemplazo de la tecnología es hacia los autos con celdas de combustible. Hoy ya la mayoría de las industrias automotrices tienen autos con celda de combustible, ya están generando, digamos, la economía del hidrógeno que permita, digamos, tener la infraestructura para soportar eso, y aparte porque el hidrógeno está pensado también en una transición más larga en términos de utilizar el hidrógeno en otras aplicaciones, puntualmente de grandes cantidades de energía. El hidrógeno está pensado para almacenar grandes cantidades de energía, utilizar el hidrógeno en la industria química. Bueno, está pensado el hidrógeno desde distintos caminos y probablemente, digamos, ese reemplazo se haga a través de los vehículos de hidrógeno. Pero como decía Marcelo, la arquitectura del vehículo sigue siendo la misma, digamos, el corazón es una aventura eléctrica. Y con respecto a lo segundo, a mí me parece fundamental, digamos, tener el control tecnológico de todo esto. En principio, porque necesitamos tener la posibilidad de decidir incluso la utilización del recurso. Parte, digamos, yo creo que en este sector particularmente, que arranca desde la extracción de un mineral que, como decía Andrea, el estado actual es que ni siquiera podemos acceder al carbonato de litio hoy, ni siquiera para las investigaciones de nuestro laboratorio. Digamos, nosotros compramos el litio a industrias químicas que lo traen de afuera. A este punto llega la irracionalidad de poder tener el recurso nosotros y no poder ni siquiera, no contamos con el recurso para utilizarlo. Yo estoy absolutamente convencido que es necesario declararlo recurso estratégico para poder tener el control sobre eso, y por otra parte tener el control tecnológico para poder decidir de qué forma nosotros queremos adaptar las baterías a diferentes sistemas. Y por supuesto para integrar estas economías regionales. Marcelo, cuando planteaba recién el tema de la balanza comercial, esto es cierto. Ahora, las celdas, puntualmente las celdas de litio, se fabrican fundamentalmente en China. Ahí están las gigafactorías de celdas, están en China. Es muy difícil hoy competir comercialmente contra China produciendo celdas en Argentina. Pero sí tenemos expertise, tenemos historia y tenemos, digamos, la posibilidad de generar valor agregado del litio desde la celda en adelante. Y desde la celda en adelante hay desde el ensamblado de las celdas, la industria metalmecánica puede participar plenamente en ese proceso, las autopartistas pueden participar en el proceso y la integración en los vehículos, las carroceras pueden participar en ese proceso. Así que ahí me parece que es fundamental tener el control tecnológico. Por último, quería hacer una sola acotación. Marcelo planteaba recién, bueno, si se reemplaza toda la flota eléctrica, sería equivalente a utilizar el chocón. Yo quiero hacer mención a una cuenta que hizo Salvador Gil, de la universidad, no me acuerdo de qué universidad es, Salvador Gil, pero bueno, una eminencia en términos de energía. Él hizo la cuenta de cuánto consumen los pilotos de los calefones y de los calefactores en Argentina. Equivale a una central nuclear como la de Embalse. O sea, nosotros estamos sosteniendo una central nuclear para sostener los pilotos de los calefactores en energía, digamos, equivalentes de energía. Entonces, bueno, ahí también hay que pensar la forma en la cual, digamos, generamos recursos y eficientizamos la forma en la cual usamos nuestra energía. Salvador Gil de la UNSAM, perdón, sí, gracias, de la Universidad de San Martín. Bueno, muchas gracias. Para cerrar les voy a hacer 2 preguntas o 3 preguntas. Vemos cómo las redacto. Pido disculpas porque la verdad que con la cantidad de preguntas y de participación que está habiendo, que agradecemos, pero es muy difícil incluir todos esos interrogantes, que muchos además necesitan una respuesta bastante extensa y profunda. Pero bueno, tengo 2 preguntas más que les voy a pedir que contesten cualquiera de los 3.
si quiere hablar cada una, 3 minutos más o menos, y con eso ya iríamos cerrando la actividad. Una de ellas es un poco algo que ya se viene mencionando, que tiene que ver con la opción de que la producción de buses eléctricos tengan que ver con un reemplazo de la flota del país, de la flota de buses en el país, como una manera y una estrategia de ahorrar divisas y acelerar la electrificación a menor costo. Esto, digamos, en contraposición a la idea de exportar, y que dice esta persona sería un vector de economía circular y de desarrollo de proveedores locales. Esa sería la pregunta 1, si se considera entonces esa estrategia. Otra sería, de qué manera se puede incluir la energía que se utiliza para obtener el litio, ¿no? En este cambio de paradigma energético, cómo metemos la extracción de litio en ese cambio de paradigma que tenemos que transitar, y qué lugar van a tener las comunidades en una estrategia de transición energética y de electromovilidad. Son 3 preguntas, espero que se hayan entendido. Quien quiera tomar la palabra. Yo puedo responder la primera, y además creo que me estoy quedando sin batería, así que en cualquier momento me van a dejar de ver. Nos parece interesante la propuesta de usar la plataforma de buses nacional para traccionar la movilidad eléctrica. Nos parece muy interesante. No sé si alcanza, digamos, porque el AMBA tiene 18.000 buses, el resto del país tiene 12.000 buses más, son 30.000 en total, y la verdad que habría que ser muy, muy agresivo en un plan de recambio para que eso tenga sentido. La salida exportadora es una salida para nosotros natural, no es una competencia entre una u otra. Lo vemos como absolutamente complementarios. Un mercado nacional que traccione de una manera, en la escala en la que el mercado puede traccionar, y un sentido exportador, por lo menos para América Latina, que es un gran usuario de plataformas de buses. Chile en particular, Santiago de Chile, está comprando buses eléctricos todos los años en volúmenes bastante interesantes. Así que claramente, digo, recuerdo en lo que yo mencionaba, uno de los drivers es la balanza comercial positiva, es pensar en plataformas de exportación, sea de autopartes, baterías, motores eléctricos, etcétera, como también vehículos terminados, ¿no? En todas sus características, porque movilidad sustentable va desde patinetas eléctricas hasta lo que dijo Gabriel, todo es todo lo que se de transporte es movilidad eléctrica. Así que en ese sentido tenemos que pensar en una plataforma amplia. Se abre una puerta para la pequeña movilidad que antes no estaba, que tiene que ver con que la escala a la que yo puedo llevar, bajando el volumen, bajando los tamaños y las dimensiones de movilidad, yo puedo ahora pensar seriamente en bicicleta eléctrica, en triciclo, en 2 plazas, en pequeños vehículos de carga, para transporte, para delivery, que tengan características que no hagan, digamos, que no todo sea pedalear, ¿no? Así que ahí también se abre una puerta muy interesante, que también es un desafío porque todo eso no está reglamentado, no está regulado, no está normalizado hoy en Argentina en cuanto a transporte. Así que ahí tenemos varios desafíos y todos son significativos. Es amplio y es interesante. Les agradezco y si se llega a cortar, sepan disculparme, estoy quedándome sin batería. Bueno, muchas gracias a vos, Marcelo, por la participación. Yo para complementar lo que planteaba Marcelo, y una cosa que él decía en su primera intervención, la electromovilidad tiene, en términos tecnológicos, una complejidad muchísimo menor que la actual, digamos, de los motores de combustión interna, muchísimo menor. Entonces hay posibilidad que con la electromovilidad se abran mercados locales, desarrollos locales de, digamos, de pequeñas producciones que puedan ir haciendo motores eléctricos que son extremadamente más simples y sencillos que
los motores de combustión interna, dispositivos electrónicos. Argentina tiene hoy una industria electrónica que puede afrontar ese desafío, y claramente hoy la industria automotriz, como bien decía Marcelo, prácticamente se dedica a ensamblar. Entonces, en términos de balance comercial, la electromovilidad también puede, o la movilidad sustentable, también puede favorecer ese equilibrio de la balanza comercial, si lo estamos hablando en términos económicos, y favoreciendo las economías locales, digamos, con respecto a esta pregunta que hacía recién Martina con esto, digamos, si se puede favorecer o no a las industrias locales, regionales, a las economías más chicas. Porque, digamos, lo otro es que para descentralizar, para democratizar, para desconcentrar, hay que generar pequeñas industrias que se puedan ir ensamblando, que no tengan tan altas barreras de ingreso. Probablemente las celdas, particularmente las celdas, sí tienen barreras de ingreso muchísimo más altas que las demás partes del tren de potencia de un vehículo eléctrico. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, quizás, Andrés, si quieres cerrar, te hago esta pregunta que están poniendo ahora. ¿Por qué no generar una empresa como INVAP para que todos los actores estén representados? Bueno, en general nosotros, desde que hemos empezado a discutir sobre estos temas, INVAP ha sido justamente uno de los ejemplos o de los faros que tenemos siempre ahí como para pensar en qué tipo de articulación, qué tipo de desarrollo, cómo debería funcionar esta relación entre Estado, sistema científico y sistema productivo. Nos parece que INVAP es un claro ejemplo de cómo se podrían desarrollar una serie de políticas públicas alrededor de la generación del agregado de valor sobre el litio. En este sentido, cuando hablábamos de los diferentes paquetes de políticas que se deberían implementar, sin duda la generación de una agencia nacional de energías renovables debería ir por ahí, una empresa estatal que también dé cuenta de todo el agregado de valor, del agregado o del desarrollo de los paquetes tecnológicos también debería estar contemplado, y bueno, indudablemente es un ejemplo a tener en cuenta. Bueno, genial. Muchísimas gracias a los y la expositora y a los presentadores también, y a la Fundación Ebert por el espacio y por hacer posible esta publicación y la difusión de nuestro trabajo. Habiendo pasado 2 horas desde el comienzo de esta actividad, creo que es un tiempo prudente como para ir cerrando. Agradecerles a todos los participantes también. Hay mucho interés en el tema, indudablemente. Ha habido cerca de 200 participantes. No sé si Julia, ¿quieres tener algunas palabras finales? Si no, ok. Bueno, damos por cerrado entonces. Siempre esta parte es la más difícil. Agradecen desde varios lugares y felicitan. Así que gracias a todos y felicitaciones por esta actividad. Buenas tardes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.